Bueno, buenas tardes y bueno, nuevamente agradecerles su presencia y pedirle disculpas el martes próximo pasado que bueno, no se pudo dar la clase porque bueno, hubo un paciente que conectar en ECMO y el doctor que hacía la presentación no pudo estar presente, así que bueno. Vamos a empezar entonces con equipamiento y dispositivos en ECMO, así que te doy la palabra, Lucio. Bueno, también yo repito el pedido de disculpas porque tuvimos que poner un ECMO en el hospital, así que eso nos complicó a todos para poder dar la charla. Bueno, la idea es hablar un poco ahora del equipamiento del ECMO. Esto es fundamental porque, lógicamente, el conocer el equipamiento le da seguridad no solamente al tratamiento, sino también al paciente. Dentro de los componentes del sistema que vamos a describir está el circuito, que ahí también se incluye la bomba, la consola, el mezclador de aire y oxígeno y el intercambiador de calor. Vamos a hacer algunas disquisiciones con algunos otros equipos, pero fundamentalmente la clase va a estar toda orientada al equipo que nosotros tenemos, que es el Rotaflow. Estos son dos de los equipos más conocidos en el medio, así que son los que probablemente más vean. Uno es el Rotaflow, que es el que tenemos nosotros del lado izquierdo, y el otro es el de Sorin. Es una empresa, creo que japonesa, que ahora la compraron los norteamericanos. Estas dos están en el país. Bueno, charlando un poquitito del circuito, recuerden que el circuito inicia desde la cánula, ¿sí? Que en este caso yo les estoy señalando la cánula venosa, que es la que aspira la sangre. Está formado por las líneas arteriales y venosas, y estas están conformadas por PVC. Desde acá va a la bomba, de la bomba al oxigenador, y posteriormente lo devuelve nuevamente. Hay algunos principios generales para el ECMO. En este caso, a diferencia de lo que pasa en la vida real, cuando más corto es mejor, dicen, porque a mayor longitud hay mayor resistencia, mayor flujo turbulento y hemólisis, y hay mayor exposición de superficies extrañas. Entonces esto genera una reacción inflamatoria y puede producir también fuga capilar en algunos sectores. Y además aumenta los volúmenes de cebado y por ende el área de pérdida de calor. Y si además el cebado lo hacemos con solución fisiológica, hemodiluimos más al paciente. Cuando menos conectores también es mejor, porque la excesiva cantidad de conectores generan flujo turbulento y esto genera daño en los elementos sanguíneos y áreas de estancamiento. Ustedes lo ven cuando tenemos mediciones, sobre todo de las pre- o postmembranas, que siempre se forman trombos de fibrina en esos sectores. Bueno, lo mismo ocurre en todos los lugares donde le pongamos llavecitas. Hay mayor riesgo de desconexión cuando más conectores tenemos, y además si vamos a utilizar conectores deberían ser los rectos, si tenemos que elegir entre esos y los que son en I. Obviamente si vamos a hacer ECMO de alto flujo vamos a necesitar uno en I, pero tenemos que tratar de evitarlo. Hay que tratar de mantener un circuito que sea lo más simple posible, porque esto, bueno, minimiza la complejidad sin sacrificar la seguridad del paciente. Tiene menos complicaciones y es más fácil de entender y la mantención del circuito. Con respecto a las cánulas, ya habíamos dicho que las cánulas venosas son más largas, que son multiperforadas en el tercio distal. Las cánulas arteriales son más pequeñas, pero es importante siempre elegir el tamaño de la cánula en función del lugar donde la vamos a colocar y de las características del paciente. Recuerden que las cánulas son todas para inserción percutáneas o quirúrgicas. Están realizadas en poliuretano que es biocompatible y tienen estos anillitos de acero inoxidable que le da flexibilidad pero también resistencia al acodamiento, y a su vez estas cánulas son radiopacas, por lo cual los podemos ver en radioscopía o en las radiografías, y nos permiten altos flujos. Los tamaños en general van desde los 13 French hasta los 29 French, aunque hay French más chicos también para neonatología. La selección del tamaño es según la superficie corporal y el tamaño del vaso. Algunos puntos para considerar con las cánulas es que si vamos a necesitar que la conexión sea quirúrgica o percutánea, si la canulación va a ser central o periférica,
la calidad de las venas del paciente. A veces si la calidad es muy mala, incluso hay que hacer centrales. Y el tipo de soporte que le vamos a dar, si es veno-venoso o veno-arterial. Acá lo que ustedes ven son distintos números que están relacionados con el frenchaje que tienen. Las venosas, como ven, van aproximadamente de los 25 centímetros a las large, que son de 50 centímetros, y lo mismo ocurre con las que son arteriales. Van desde los número 8 hasta el número 23. Las cánulas venosas, como les decía, son más largas que las de retorno, aproximadamente entre más o menos 50 centímetros. La mayoría de ellos tienen 50 centímetros, pero vienen incluso algunas más largas que son las extra large. Se necesita llegar desde el punto de inserción en la vena femoral hacia la vena cava inferior en el extremo distal de la vena subhepática, más o menos a unos 10 o 15 centímetros de la aurícula, es la referencia que tenemos. Tienen mayor diámetro que las cánulas arteriales, son generalmente entre 15 y 29 French, y son multiperforadas en el extremo distal, como ya habíamos dicho. Estas cánulas vienen además con un set de introducción, que acá ven la cánula y el set. Obviamente cuando la hacemos por punción, por técnica de Seldinger, lo que se hace es, una vez que se punza, se coloca la cuerda de piano y se va dilatando con distintos dilatadores de tamaño creciente. El único inconveniente es que los sets, al menos de maquette, tienen hasta 19 French, y la mayoría de las cánulas que usamos son de más de 19 French. Eso hace que después de la introducción de la parte inicial de la cánula, se hace más difícil la progresión. Así que a veces lo que sugiere es una técnica mixta con exposición del vaso y posterior punción. Las cánulas arteriales, que son las de retorno, son más cortas, también son más pequeñas y tienen menor largo. Los frenchajes vienen entre 15 a 23 French generalmente. Tienen perforaciones en la punta y desde el extremo distal, y también algunas en los costaditos, pero siempre en la punta. Las cánulas de doble lumen, esta es la más conocida, la Avalon. Después vamos a ver otra, pero cuando vemos la próxima clase, que es canulación. Esta nos permite una aspiración de sangre en la cava inferior y en la vena cava superior, y devuelve sangre a la aurícula derecha. La inserción es percutánea o quirúrgica. Están realizadas en un polímero suave que se llama PEVAX, es el de la fábrica. El abordaje es por la vena yugular interna, derecha, y tiene esta división interna con áreas de drenaje que ustedes ven es menor para el retorno y es mayor para la aspiración. La punta de la cánula debería estar en el tercio inferior de la aurícula derecha, y los French, para estas que son de doble lumen, están entre 13 o 32 French. Acá hay una referencia nuevamente a esta cánula, que es la Avalon, que como ustedes ven, aspira en la cava superior, aspira sangre en la cava inferior y devuelve a nivel de la aurícula. Lógicamente, para poder saber que está adecuadamente colocada esta cánula, debe ser colocada bajo radioscopía o bien bajo ecocardiograma transesofágico. Se ven las burbujitas en la aurícula. Esto se utiliza, habíamos dicho cuando vimos fisiología que el determinante más importante de la oxigenación es la cantidad de flujo, y lógicamente al ser dos lúmenes en una sola cánula, eso reduce el flujo que puede ingresar. Entonces estos están diseñados fundamentalmente para aquellos pacientes que tienen cierta tolerancia a la hipoxemia, como puede ser pacientes que estén a la espera de un trasplante pulmonar y que hacen insuficiencia respiratoria y no lo quieren ventilar con una intubación orotraqueal, pero también es lo que podemos utilizar en un paciente que tenga un filtro en la vena cava, por ejemplo. Después de la cánula vienen las líneas arteriales y las venosas, son las mismas líneas que se separan simplemente entre arterial o venosa después que pasan el oxigenador. Son fabricadas en cloruro de polivinilo. Esto le da transparencia y flexibilidad. También les permite la reexpansión tras la compresión. Ustedes saben que muchas veces estamos jugando con eso, las comprimimos, las vemos cómo se descomprimen. Tienen resistencia al acodamiento
y además una baja liberación de partículas que son las que generan la respuesta inflamatoria muchas veces en los pacientes que recién iniciamos ECMO. Otro de los elementos es la membrana oxigenadora. Estos, bueno, son dispositivos para, obviamente, entregar oxígeno y remover dióxido de carbono. Deben ser del tamaño adecuado para satisfacer las demandas metabólicas del paciente, y por eso es que, de acuerdo a cómo sea el paciente, vamos a elegir, por ejemplo, en el caso de las maquettes, vienen para adultos, neonatos o pediátricos, que son las que ven acá. Estas son las de Sorin, otra marca. Y Sorin tiene dos filtros más que son para pediátricos de acuerdo a la contextura, si son más parecidos a los adultos o son más parecidos a los neonatos. Están realizadas en distintos biomateriales. Las de silicona fueron las iniciales, se la conoce como membrana de Kolobov, porque fue la que inició Kolobov y Seipold cuando inventaron las membranas oxigenadoras. Ya después empezaron a hacer de polipropileno con fibra hueca, y actualmente son de polimetilpentano, que tienen menos reacción inflamatoria, y además tienen dentro un biofilm que evita que forme coágulos adentro de la membrana. Tienen además las membranas a veces una estructura de acero inoxidable que le da rigidez para donde va a pasar el agua para poder calentar la sangre. Lo que vamos a ver generalmente antes del ingreso de la membrana, recuerden que ingresa con presión positiva y sale con presión positiva, pero lo que vamos a ver es que la sangre venosa viene con bajo PCO2 y alta PCO2 y baja PO2, como ven en esta muestra en gases en sangre, y debe salir con una PO2 muy alta. En el caso de la membrana generalmente está entre 250 y puede llegar a los 400, de acuerdo a la fracción de oxígeno que le demos, y habitualmente salen con una CO2 también normal, de acuerdo al flujo que le estemos dando. Esto es una descripción microscópica de las membranas. Como ven, los túbulos son continuos, no son porosos. Estas fibras huecas son de polimetilpentano, y el flujo de gas va por dentro de estos túbulos, y por fuera están representadas la sangre con estos glóbulos rojos. La membrana entonces lo que hace es, el mezclador de aire le da flujo de barrido y oxígeno, y esto permite, lógicamente, ajustarnos a lo que nosotros queremos de la demanda del paciente de oxígeno y dióxido de carbono. El flujo de la mezcla de gases determina la extracción de CO2 y la fracción de oxígeno, que es de 21 al 10, y determina la transferencia de oxígeno a la sangre. El intercambiador de calor está adherido a la membrana, y como les decía, por un sector pasa la sangre, por un sector pasa los gases, y por otro sector pasa el aire para poder mantener la temperatura de la sangre. Generalmente esa estructura es de acero inoxidable dependiendo del modelo que tenga. En el caso de maquette es de acero inoxidable. Está dentro de la membrana. Acá vemos nuevamente la membrana. Esta es la de maquette, la que utilizamos nosotros. Acá va conectado el intercambiador de calor, que nos va a mantener a temperatura la sangre. Acá ingresa la sangre sin oxigenar. Esto es porque a veces ingresan burbujas al sistema y podemos desoxigenarlo por acá, ¿sí? Sacarle el aire por acá. Por acá sale ya la sangre oxigenada. Este es un puerto para medir la presión postmembrana, y acá hay otro similar para medir la presión premembrana. También traen un puerto para medir la temperatura, que si uno tiene un sistema servocontrolado puede hacer que el intercambiador de calor se regule a una temperatura siempre igual, de acuerdo a cómo salga la temperatura posterior al oxigenador. Estas son algunas diferencias de los distintos oxigenadores que hay. Las que les mostré que son de tipo tubular son las de Sorin. La que conocemos nosotros son las de maquette. Esta HLS de maquette es la que viene integrada, que se utiliza en un sistema, en un equipo que se llama CardioGel. Está diseñado para traslado fundamentalmente, y esto viene la membrana, la bomba y el calentador, todo en el mismo soporte, en definitiva. Y eso se cambia todo cuando uno tiene que pasar a otro paciente eventualmente.
Y estas son las de Highlight, que es otra marca. Fíjense que el material para evitar la coagulación es distinto de acuerdo a la empresa, ¿sí? La que nosotros utilizamos utiliza un material que se llama Bioline, que es albúmina con heparina. Estas son las muestras de las 3 membranas que estábamos viendo recién. En estos equipos, en el que nosotros tenemos, viene integrada ya en el circuito también la bomba. Y bueno, en el caso de las bombas magnéticas, son bombas de tipo no oclusiva. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta de que esto permite el flujo retrógrado si la bomba se para. Es decir, si tenemos un paciente conectado a un sistema de ECMO veno-arterial y la bomba se para, lo que va a ocurrir es que por diferencia de presión, la sangre desde la cánula arterial va a retrogradar hacia la cánula venosa. Entonces lo que tenemos que hacer inicialmente, si se para la bomba, es clampear la tubuladura en el sector arterial. Estas bombas son cubiertas por policarbonato y tienen un volumen de cebado, al menos la que nosotros utilizamos, de 32 mililitros. Tiene una superficie reducida sin zonas de bajo flujo. El rotor es suspendido en un campo magnético, ya lo van a ver cuando veamos el taller, que tiene como una chapa no me sale el material ahora, pero bueno, es el que están hechas las ventanas, que cuando uno... ¿Cómo? ¿De aluminio? Aluminio, eso, aluminio. Que cuando uno lo pone a funcionar al motor, se suspende en el aire, y esto es lo que da la fuerza centrífuga. En el caso de las bombas que nosotros utilizamos, no tienen rotores, entonces es lisa, y esto disminuye la fricción con la sangre. Ahora vamos a ver que se puede generar algunas complicaciones cuando nosotros generamos demasiada presión negativa. Las revoluciones máximas que se alcanzan son 5.000 revoluciones, y esto, en el caso de que no haya ningún tipo de resistencia y con una cánula adecuada, se puede alcanzar un flujo de hasta 10 litros por minuto. La duración, según el fabricante, para las de maquet es de 14 días. Sin embargo, esto va a depender de qué tan activo esté el sistema de coagulación de nuestro paciente. Generalmente cuando hay sepsis, la coagulación es mayor y muchas veces tenemos que cambiarlos antes de este tiempo, y en algunos otros casos hemos tenido pacientes hasta 21 días sin tener que cambiarlo. Bueno, estas bombas centrífugas están accionadas por un motor de inducción electromagnética que utiliza la fuerza centrífuga para generar el flujo, y el propulsor rota rápidamente y genera presión negativa por detrás y presión positiva por delante. ¿Sí? Estos son distintos tipos de bombas de distintas marcas. Nosotros utilizamos esta, que es la de Maquet. Esta es la de Sorin. Fíjense que estas tienen estos alerones, lo mismo que la de Medtronic. Y también esta es la de... bueno, ahora lo está comercializando Fresenius. No recuerdo, es otra marca en realidad. Novalan es la marca, pero ahora la está comercializando Fresenius. Y esta es una bomba de roller. El flujo va a depender de la velocidad de las revoluciones por minuto. Recuerdo que esto es un flujo, son bombas no oclusivas. Esto quiere decir que van a ser también dependientes de la fuerza que se le oponga a la generación de flujo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en un paciente que tenga la presión muy elevada, es muy probable que nos reduzca el flujo a pesar de que tengamos muchas revoluciones. Lo mismo ocurre si se acodara la cánula o estuviese haciendo eventualmente vacío la cánula. ¿Sí? Les decía que el flujo va a depender de las revoluciones por minuto, de las condiciones hemodinámicas del paciente, de las características de las cánulas usadas, si son adecuadas o no, y en qué posición las hemos colocado. Este tipo de bombas son las bombas de rodillo, son más comunes entre los pediatras, aunque ya casi no se utilizan. Esta genera un flujo que sí es oclusivo porque va pasando la sangre a medida que va desarrollando la energía por el rodillo, y esto quiere decir que si se para no vuelve la sangre, aunque sea venoarterial,
pero tiene el inconveniente de que, lógicamente, nosotros le ponemos las revoluciones y va a asegurar siempre que, independientemente cómo sea la precarga o la postcarga, le va a dar el mismo flujo. Como el flujo está relacionado con las revoluciones, en este caso, estas bombas no necesitan medir el flujo como si las tienen que hacer las magnéticas, porque las revoluciones es lo mismo que el flujo que le estamos entregando. Pero estos rodillos suelen producir mucha más hemólisis que las que lo hacen las magnéticas. Y por otro lado, si por alguna razón nosotros clampeamos después de la bomba, lo que va a ocurrir es que la presión que se genera puede romper el circuito. Este es un ejemplo. Yo les decía que es muy popular entre los que hacen neonatología, fundamentalmente porque no es ni pre ni postcarga dependiente, pero cuando utilizan la bomba de rodillo, lo que sí es importante es que en el sistema tiene que haber una vejiga que se llena por gravedad de la sangre que viene en este caso, por ejemplo, desde la cava superior. Y esta vejiga se llena por gravedad, entonces es fundamental que la vejiga esté siempre por debajo de la cabeza del paciente donde estamos sacando la sangre, en definitiva. Eso las hace muy malas para hacer traslados, ¿no? Y por otro lado, esta vejiga tiene que estar con un sistema de servocontrol, porque si se vacía la vejiga, para evitar el colapso, tiene que parar la bomba. Bueno, esta es la consola que nosotros tenemos, la de Rotaflow. Nos da un control hemodinámico del sistema, traduce la información de los sensores en información hemodinámica, da fuerza electromotriz a la bomba y regula el funcionamiento. Y bueno, cada tipo de bomba centrífuga funciona solamente con una consola. Si tenemos otra marca de otra consola, no la vamos a poder hacer funcionar con la bomba que viene específicamente para esta consola. Esta es la de Rotaflow, que es la que tenemos nosotros. La duración de la batería habitualmente son 90 minutos. Tiene un indicador de voltaje de batería de 21 volts, avisándonos de que está funcionando con batería. Esto da una alarma sonora. Tiene indicador de funcionamiento y carga. El flujo sanguíneo se mide con precisión a la salida de la bomba mediante tecnología ultrasónica. Está acá, el flujo se mide acá. En todas las magnéticas, insisto, se tiene que medir el flujo porque las revoluciones no se correlacionan estrictamente con el flujo. Puede aparecer a veces una alarma sonora con un mensaje que dice sí, que va a aparecer acá. Esto lo que está indicando es que no está leyendo adecuadamente el flujo, entonces lo que hay que hacer simplemente es agregarle pasta conductora para lectura del flujo. Y a veces nos puede dar un mensaje de flujo menor al límite, eso siempre y cuando lo programemos nosotros con una alarma que nos avise cuando el límite es muy bajo. Bueno, un poco más en detalle la consola. Acá vemos las revoluciones, acá vemos el flujo por minuto. Esto nos permite el menú. Esto es para silenciar eventualmente, esto es para ponerlo a cero cuando iniciamos, nos avisa la carga de la batería y si está funcionando o no con batería. Este es el inicio, el de encendido. Atrás tiene otro que es para el ingreso de corriente, que les digo, no sé cuántas coronarias perdimos en el traslado del paciente del hospital porque no nos dimos cuenta de que se había apagado la tecla que va atrás, entonces no nos permitía el ingreso de energía, y bueno, nadie se dio cuenta hasta que Zapico se dio cuenta. Pero bueno, recuerden entonces que nos va a avisar la duración de la batería es de 90 minutos, que el mensaje SIG avisa de que falta pasta conductora, y que cuando la carga de la batería es de menos 19 volts, se apaga la bomba directamente. Esta es la pasta conductora que vende la empresa, aunque se puede utilizar eventualmente algunas cremas de uso habitual, incluso gel para ecografía, se debe colocar acá. Esta pasta es de alta conductividad en las frecuencias utilizadas por el sensor de flujo, no se seca, no es tóxica y es fácil de quitar. Se abre esta tapita, se coloca acá y se vuelve a cerrar. Esto es la unidad manual, o manivela, o Hankook, como la quieren llamar. Se debe hacer movimientos que es muy suave para los movimientos de giro.
así que fácilmente se alcanzan las revoluciones que uno quiere. El LED lo que nos está marcando justamente es las revoluciones que llevamos, por eso es importante tener siempre en el ECMO que estamos utilizando cuántas revoluciones estamos utilizando, para que si tenemos que sacarlo a la unidad manual, sepamos rápidamente a cuántas revoluciones debemos llegar. Y esto tiene también acoplamiento magnético. Esto es el mezclador de oxígeno Blender, que bueno, regula la proporción de oxígeno y de aire que va a la membrana, nos permite el control de oxígeno al regular la fracción de oxígeno. Acá regulamos la fracción de oxígeno y con esto lo que vamos a regular es el gas de barrido. Esto es, fíjense, tienen dos. Una es porque es para adultos, que se usa en litros por minuto, y el otro se utiliza cuando es pediátrico, que es en mililitros. Acá está el detalle de eso. La conexión posterior para esto se debe hacer a una fuente de oxígeno y una fuente de aire, y además después sale desde el blend, como lo ven acá, y va a la membrana. El otro elemento es el intercambiador de calor. Recuerden que normalmente el cuerpo autorregula la temperatura para mantenerlo cercano a 37 grados, y esto lo hace a expensas de vasoconstricción y vasodilatación. Pero una vez que la sangre sale del organismo, estos fenómenos no pueden ser llevados a cabo. Entonces debemos calentar la sangre. Esto es fundamental tener en cuenta, sobre todo en pediátricos y en neonatos. Tener en cuenta que la sangre en contacto con el circuito pierde calor, especialmente en la membrana, porque el flujo de gases es frío, así que ahí es uno de los lugares donde más se pierde temperatura. El intercambiador de calor se abastece de agua, así que lo que tenemos que ponerle acá no es solución fisiológica, sino que es agua destilada, se pone por acá arriba, y controla la temperatura entre los 33 a 39 grados, eso lo podemos ir regulando nosotros. Acá tienen, les va a mostrar el nivel de agua, el flujo de agua, ustedes van a saber que está funcionando porque lo pueden ver en el flujo de agua. Esta es la conexión para que después salga hacia la membrana. Acá nos va a decir la pantalla de estado y es la temperatura que tiene actualmente el paciente. Perdón, que le estamos dando actualmente al paciente. Si por alguna razón nosotros quisiésemos bajar la temperatura, lo que estos equipos no nos permiten bajar más allá de los 35 grados la temperatura, entonces hay otros que sí, pero el que tenemos nosotros específicamente no. Lo que se puede hacer, si el paciente está muy hipertérmico y no podemos manejar su temperatura, es apagarlo, porque como les digo, uno de los elementos para enfriar la sangre es justamente el pasaje del flujo de gas de barrido por el oxigenador. Esta es la conexión al calentador y esta es la conexión a la membrana. Algunas precauciones para tener en cuenta del intercambiador es que hay que estar siempre chequeando el nivel de agua durante el ECMO. Y bueno, en el caso de que por alguna razón en el lugar donde estamos nos quedemos sin electricidad, debemos desconectarlo porque es uno de los que más consume energía. La otra cosa a tener en cuenta en todo paciente en ECMO es el monitoreo para la seguridad en el paciente en ECMO. ¿Sí? Obviamente, como ustedes saben, el paciente en ECMO puede tener muchísimas complicaciones y por eso es importante conocer algunos elementos que nos pueden dar cierta seguridad para no poner en amenaza la vida del paciente. Hay que tratar de prevenir, manejar y minimizar el impacto de las complicaciones. Para eso es importante tener el personal entrenado y seguir haciendo estos cursos y las capacitaciones. El uso adecuado de los dispositivos le da seguridad al paciente. Algunos elementos de seguridad que tenemos que tener en cuenta en realidad son las mediciones de las presiones. Las presiones que nosotros podemos medir en el ECMO es la presión precono, la premembrana, la posmembrana y en relación a estas dos sacar la presión transmembrana.
La presión precono, como ya habíamos dicho anteriormente, se mide antes del ingreso a la bomba y es la presión negativa la que vamos a estar midiendo. Es la presión de drenaje o de succión que se ejerce en el circuito desde el catéter venoso. Da información acerca de la precarga u obstrucción del flujo de salida. La presión puede ser extremadamente negativa a altos flujos, y esto lógicamente puede lesionar el endotelio o puede producir colapsos también de la vena. En general el límite de seguridad es de menos 60, aunque algunos otros autores ponen hasta menos 120. Tener en cuenta que la presión se hace más negativa cuando hay caída del retorno venoso, obstrucción o acodamiento de la línea de drenaje, cuando hay aumento de la presión intratorácica, por ejemplo un neumotórax, o si estamos utilizando un diámetro inadecuado de cánula venosa. Recuerden que nosotros esta no la medimos, seguramente en algún momento lo vamos a empezar a hacer, porque tiene como complicación que para cerrarla hay que abrir el sistema al aire, y esto genera rápidamente el pasaje de burbujas y hay que saber cómo desoxigenarlas, esto en el caso de que pasen a la membrana. Así que todavía nos queda un poco de entrenamiento para que la empecemos a utilizar. Mientras tanto, nosotros utilizaremos la evaluación clínica y ecografía eventualmente, pero esto seguramente en algún momento lo vamos a empezar a comprar porque vamos a necesitar ingresar pacientes un poco más grandes y esto genera más presión negativa. Lo que puede ocurrir con la presión precono es que la presión negativa pueda provocar, bueno, un alto riesgo de entrada de aire o de fluidos al sistema, donde queden las llaves abiertas. Si tenemos una llave con fisiológico, rápidamente se los va a aspirar, y por otro lado, si llega a entrar aire, lógicamente pasa aire rápidamente al sistema. Pero además se puede generar otra situación, que es la generación de presiones extremas en la zona de la, de la bomba, sobre todo aquellas que tienen alerones, que es esa que les mostraba anteriormente. Estos pueden generar en el extremo del alerón presiones más altas que las de que la presión de agua, y esto genera que el agua entonces se transforma en vapor de agua, y al generarse vapor de agua se genera un fenómeno que se llama cavitación, que es la formación de vapor de agua dentro de las tubuladuras o de la bomba. El inconveniente con esto es que cuando supera la bomba, esto genera un aumento de la presión, y al aumentar la presión nuevamente vuelve al estado líquido, el vapor de agua, pero cuando hace esto, las burbujas se rompen y la onda expansiva de la burbuja produce hemólisis. Bueno, esto es como ir midiendo la presión negativa. Estos monitores son estrictamente para medir presión negativa. No la podemos medir en nuestros monitores porque tienen hasta menos 5 de presión negativa, y menos de eso no podemos lograrlo con los monitores convencionales. Pero tengan en cuenta esto: para medir al cero hay que abrir el sistema al aire ambiente, y esto puede generar, como les decía, muchas veces el pasaje de burbujas. Lo otro que sí medimos nosotros es la presión premembrana. Este se mide con un conector en la línea venosa cerca de la entrada del oxigenador. Las presiones varían entre 80 y 200 milímetros de mercurio. Pueden ser más de 200. Si esto ocurre, existe alto riesgo de hemólisis. Si es mayor de 300, hay incluso riesgo de ruptura del circuito. Nosotros hemos tenido, recuerdo un paciente que se nos tapó la membrana, el primer COVID que tuvimos ventilado, que tuvo presiones extremadamente altas. Siempre es mayor que la presión postmembrana, y aumentan en el contexto de problemas internos en la membrana y en la presencia de obstáculos para el flujo de reinfusión. La medimos acá, previo al ingreso de la membrana de oxigenación. La presión postmembrana es medida en un conector a la salida del oxigenador. Usualmente las presiones son entre 80 y 180, y se reducen en el contexto de problemas internos de la membrana y aumentan en presencia de obstáculos por delante de la medición. Por ejemplo, en el caso de que se nos obstruya la cánula de retorno, bueno, ahí van a aumentar, pero aumentan ambas, aumenta tanto la postmembrana como la premembrana.
Se mide a la salida del oxigenador. Y el parámetro que nosotros también tenemos que tener en cuenta es la presión transmembrana. Es un parámetro derivado importante para la vigilancia del circuito. Se obtiene de la resta de la presión premembrana a la posmembrana. Y el gradiente de presión transmembrana debe ser siempre menor de 60, aunque un límite de seguridad mayor, y es el que nosotros utilizamos, es menor de 35. Ya nos alertamos cuando tienen más de 35, lógicamente. Un aumento de la presión transmembrana puede indicar la obstrucción por coágulos, como ven acá, mientras que una obstrucción distal al oxigenador se refleja con un aumento de las presiones pre- y posmembrana. Un aumento de manera constante de la presión transmembrana sin un aumento de los flujos del circuito es una señal de que el oxigenador está fallando y puede necesitar reemplazo. Eso hay que tenerlo en cuenta, como ven acá en esta fotografía. El registro de la presión transmembrana debe realizarse al menos cada 6 horas. Nosotros a veces lo hacemos en forma continua, pero cuando la cerramos, porque muchas veces sí, al estar en forma continua se forman coágulos o filamentos de fibrina, que muchas veces pueden pasar a la membrana e ir tapándola, así que a veces lo hacemos en forma periódica, pero puede hacerse de las dos formas. Bueno, acá hay un detalle de cómo se deben medir, la premembrana y la posmembrana, y la diferencia es la transmembrana. Hay otros elementos de monitoreo que, bueno, nosotros no los tenemos, pero que podrían estar presentes en algunos equipos. En este caso, por ejemplo, es un monitor que nos permite medir premembrana, la saturación venosa que recibimos, el hematocrito, y también nos permite medir la saturación arterial. Algunos equipos que miden en forma continua el medio interno. Y la otra situación es el hecho de que en los pacientes, sobre todo con veno arterial, el hecho de que haya un flujo continuo y no sea pulsátil suele afectar mucho más al riñón, más allá de la patología propia que lo haya llevado al ECMO o las alteraciones hemodinámicas. Así que muchas veces necesitamos terapias de reemplazo renal. Nosotros podemos hacer hemofiltración simplemente sin necesidad de ningún equipo. Esto se hace, como yo les había mostrado ya en una fotografía anterior y que ahora vamos a ver otra, que esto se hace con una conexión pre-bomba y una conexión post-bomba. Como la post-bomba es presión positiva, lo llevamos hasta el filtro y posteriormente lo aspira la presión negativa de la pre-bomba. Para esto lo que tenemos que colocar también es una bomba de infusión para poder darle la presión de la filtración que nosotros estamos queriendo sacarle al paciente. Pero lógicamente es mucho más fácil cuando uno lo puede hacer con una máquina de diálisis, como vemos en este caso. Un segundito que... Bueno, acá les quería mostrar justamente esto. Esto es en una máquina de diálisis, hemofiltración simplemente. Fíjense, lo que ocurre es que este filtro está unido a la presión positiva y a la presión negativa de la bomba. Entonces, aspira por el lado de la aspira por el lado de la presión positiva y devuelve al lado con presión negativa. Obviamente lo único que nos permite es hemofiltración. Estas son distintas estrategias para la hemodiálisis del paciente. Fíjense, son distintas formas. El inconveniente es que algunas máquinas de diálisis no tienen suficiente potencia como para poder devolver sangre a presión positiva elevada, sin que salte continuamente una alarma de presión. Pero bueno, las nuevas máquinas, por lo que me estaba diciendo Vicente, sí los podrían hacer. Esta sería, lógicamente, cuando no tenemos que devolver
a la venosa tiene la ventaja de que tenemos pocas probabilidades que nos pasen burbujas de aire ahí, lo cual siempre es un riesgo, lógicamente, porque a lo sumo si pierde una llave acá lo que va a ocurrir es algo de sangre, que pierda algo de sangre, pero no le va a entrar aire. Esta es una de las formas de conexión, todas post bomba, fíjense, ingresa con presión positiva desde acá y devuelve, lógicamente, con la presión que genera la máquina cercana al oxigenador. El inconveniente con esto es que los circuitos que nosotros tenemos, post bomba solamente tienen ya una llave preoxigenador y una llave postoxigenador. Entonces, por ahí la conexión más fácil para nosotros sería esta que les estoy mostrando, ¿sí? Que post membrana salga la sangre, que la dialice y que la devuelva premembrana. Esto es algo que, bueno, después lo tendremos que ver a ver si se puede realizar en algún momento. Hasta ahora hemos estado dializando con un sistema conectando un catéter distinto con la máquina, pero hay que tener en cuenta de que muchas veces estos pacientes tienen una anticoagulación profunda y siempre está el riesgo de sangrado, lógicamente. Bueno, en resumen, es importante conocer y entender el funcionamiento de los componentes del ECMO a fin de mejorar la práctica clínica diaria y aumentar, lógicamente, la seguridad del paciente que le estamos dando el soporte. El martes pasado me llegó esta fotografía, no alcancé a ponerla, pero quiero felicitar a la gente de la coronaria por este paciente, que la verdad, un paciente que estuvo 40 minutos con arresto circulatorio, que volvió a hacer fibrilación ventricular cuando le estaban angioplastiando y que ingresó a la coronaria con vasoactivos en tan altas dosis. Yo la verdad no le daba muchas expectativas, la gente de la coronaria sí, y acá tienen el resultado. Así que nuevamente felicitaciones a ellos. ¿Alguna pregunta? Lucio, dos preguntitas. Te Hola. escucho, Julio. Te Dos escucho, te preguntas. escucho. Vos hablabas de los tipos de cánula. Nosotros en la clínica nosotros tenemos los distintos tipos de cánula que vos decís, nosotros que van de 13 a 29 French. O, ¿cierto? ¿Cómo se elige el tipo de cánulas? O, ¿cierto? ¿A través de qué se decide qué cánula se le va a colocar? Mira, lo ideal siempre es, previo a la colocación decidir la colocación de la cánula, medir el diámetro del vaso. Y en función de eso, la cánula no debe ser más de 2/3 del diámetro del vaso. En general nosotros tenemos solamente 4 números, que son los más comunes para utilizar. Pero bueno, lo ideal sería tener todas las cánulas, pero eso es imposible por los costos que tiene. ¿Y cuál es la más común que se está usando ahora? ¿De qué número French? No, depende del tamaño del paciente en general, pero en general utilizamos venosas de hasta 23 French y las arteriales entre 18, 19 y algunas veces 21 French. Uh-huh. Y mi otra pregunta es, vos hablaste del tiempo de traslado de 90 minutos, ¿no es cierto? A todo esto, ¿no es cierto? Que la No, 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 batería, ¿no es cierto? no, eso es el tiempo en que puede durar con La batería. una bomba a 5000 revoluciones la batería. En el sentido que si llega a haber un corte de electricidad. Sí, hasta ese Está bien. momento va a seguir funcionando el equipo y va a empezar a avisar cuando ya se esté agotando y van a tener que probablemente, si no llegó la luz, conectarlo al manual. Ah, Manuel, está bien. Yo pensaba que en esos 90 minutos, no sé, ponerle que después eh, vos el paciente, no, si lo traslada de un lado a otro, se puede trasladar manualmente o con la batería. O Sí, siempre si manual. tenés que trasladarlo a algún lugar para hacer una tomografía y tenés suficiente batería, no debería haber ningún inconveniente. Siempre igual hay que llevar la bomba manual por las dudas, lógicamente. No, Y bien, recordar que siempre que esté en veno arterial, hay que rápidamente punzar la arterial antes de cambiar la bomba, ¿no? Porque si no va a volver la sangre. bien. Doc, una pregunta. Sí, 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 Cintia. ayer me explicó que la diferencia entre la media de la posmembrana y
y la media de la premembrana. La media de la premembrana y la media de la posmembrana, la diferencia que existe entre esos dos, dividido los litros que pasan por la bomba, ¿qué era lo que nos daba el Ese es el resultado? índice de flujo. Ese es el índice de Ah, flujo. Y era lo que ahí habíamos va. charlado, recuerdan, cuando vimos la de fisiología. Ese debería ser menor de 10. De 10. No es lo mismo que la presión transmembrana, que no necesariamente tenemos que hacer, pero si nosotros queremos ser más prolijos, deberíamos hacer lo que hicimos ayer, que es el índice de flujo. Perfecto. Y el veno venoso es para, se trata en terapia, y el veno arterial es para, perdón, el veno venoso es de los pulmones, ¿no? Sí, ¿Qué diferencia hay entre sí. el veno venoso y Y, el veno arterial? y que uno necesita tener función cardíaca adecuada y en el otro no es necesario. O sea, si vos pones un veno venoso, pero no tenés un gasto cardíaco adecuado, no te va a alcanzar. Uno es No, para bien. asistencia cardíaca y eventualmente pulmonar, y la otra es estrictamente para asistencia pulmonar. El veno venoso es solo para asistencia pulmonar. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Por nada. Lucio, una consulta. Este paciente, bueno, se externó, pero debido al tiempo prolongado de reanimación que tuvo y tiempo conectado a ECMO, ¿quedó con alguna secuela? Mira, yo no lo vi, pero por lo que me dijeron los chicos de coronaria, había quedado con falla renal y ya creo que ni siquiera está en diálisis. Pero hasta donde sé, neurológico no tenía nada. Eso lo sabrán mejor los chicos de coronaria, seguramente. Bien. Julio, ¿qué está ahí? ¿Sabes? Por lo que nos enteramos ayer, nos mandaron la foto que el señor ayer se le retiró el catete de Cook, no se dializa más, y por lo que vimos se fue sin secuela, ¿no es cierto? El hombre ya Secuelas caminaba neurológicas. casi, claro, neurológica, ¿no es cierto? Movilizaba los 4 miembros. Sí. Bueno, Bien. la última, la rehabilitación que tuvo fue, ¿no es cierto?, con andador por los pasillos, pero neurológicamente quedó 15 en 15, ¿no es cierto? No quedó nada, neurológicamente nada. Bien, gracias. Es lo que nos había quedado, ¿no es cierto?, la duda cómo iba a quedar después de su reanimación, ¿no es cierto? Pero Claro, sí, tenía el tiempo prolongado de reanimación y bien. ¿Alguna otra Lucio, pregunta? buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero felicitarte, como siempre, muy claro y excelente la presentación. Quería saber si vos me podías Gracias. contar un poco cómo fue el proceso de selección de la consola que tienen, cómo les fue los resultados con la Rotaflow y qué experiencia tenés o algún detalle del CardioHelp. Sí, mira, en realidad la decisión del Rotaflow fue fundamentalmente porque yo me capacité con ese equipo. Entonces era el que más conocía, en definitiva. Así que creo que la decisión de la compra del Rotaflow fue esa. El CardioHelp es un buen sistema y además tiene mucho mayor monitoreo y es muy fácil de llevar, pero tiene el inconveniente de que uno no puede visualizar continuamente la membrana. Entonces tiene que estar midiendo las presiones y muchas veces las presiones no se relacionan estrictamente con una afectación de la membrana en sí. Esto es porque la membrana viene unida a la bomba y viene unida al calentador. Y en realidad nosotros estamos buscando otro equipo y la decisión era sí, porque queremos hacer ECMO móvil, en definitiva, con distancias más largas, pero el problema es que queremos tener equipos que si uno falla se pueda utilizar el otro. Y la membrana no es la misma la del Rotaflow que la del CardioHelp, entonces no se pueden utilizar uno con otro. Por eso es que decidimos comprar el nuevo modelo también de Rotaflow como otro equipo. Y en Rotaflow, ¿hay membranas de 30 días como en CardioHelp? No, de hecho, a ver, las dos membranas que son de maquet
tienen 14 días según el fabricante. Lo que pasa es que uno está diseñada teóricamente para ECMO un poco más crónico y el otro para traslados fundamentalmente o emergencias. El CardioHelp está diseñado fundamentalmente para eso. Lo que ocurre es que, ya te digo, con el CardioHelp, en la misma membrana viene incluida la bomba y viene incluido el calentador. Entonces, la visualización de la membrana no es buena. Nosotros lo que hacemos habitualmente, y ya lo vamos a ver ahora cuando veamos los controles de enfermería, la clase de controles de enfermería, es hacer el test lumínico buscando trombos o coagulitos que se hayan formado en la membrana. Eso no lo podemos hacer si tenemos un CardioHelp. De hecho, los enfermeros están entrenados en eso. Hoy me mandaron 3 fotografías que habían encontrado en distintos lugares trombos en el paciente que lleva menos de 24 horas de ECMO que tenemos actualmente conectado, porque cuando tienen una respuesta inflamatoria muy importante son procoagulantes en general. Eso no lo podés evaluar adecuadamente con el CardioHelp, sí con el Rotaflow. La ventaja, ya te digo, del CardioHelp es lo fácil que es de llevar, porque está diseñado para eso, y te da muchos más elementos de seguridad, porque tiene un sensor de burbujas y porque te puede medir el hematocrito. Perfecto, muchas gracias, Lucio. No, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta más? Nos quedan 5 minutos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, Cerramos acá. Cerramos acá y bueno, nada, nuevamente agradecerte, Lucio, por la presentación y agradecerle la asistencia a todos. Y nos veremos el próximo martes con canulación y cuidados de enfermería. ¿No? ¿Era esa? Sí, canulación Sí. también la voy a dar yo porque, bueno, Fernando está un poquito complicado. Igual él se va a conectar por cualquier duda que tengamos, pero la charla la voy a dar yo. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el martes próximo. Muchas gracias. Gracias. Y nuevamente Chao, disculpas por lo del martes. Dale, gracias.